¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Estamos iniciando esta sesión del seminario de estudios de trabajo y desarrollo social en la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, es un gusto en esta segunda sesión, pues darles la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí presencialmente en el aula y también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Este evento se está transmitiendo en vivo a través de la página de la Facultad de Economía. Bueno, el tema de hoy es trabajo de cuidados, una mirada desde las desigualdades de género. Y bueno, consideramos que es uno de esos temas que requieren la mirada de las diferentes disciplinas, ¿no? Porque se aborda desde la economía, pero también desde la demografía, desde la sociología, la antropología, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también nos da mucho gusto la mesa que tenemos el día de hoy, porque justamente representa un poco esa diversidad. Entonces, en principio, pues le doy la bienvenida y agradezco mucho que haya aceptado la invitación a platicar con nosotros a la doctora Edith Pacheco. Muy bienvenida. Ella es profesora investigadora del Colegio de México. En un momento haremos una presentación. También muchísimas gracias a Nina Castro, del Instituto de Investigaciones Económicas, y a Karina Videgaín, investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Gracias, Karina. Quisiera, antes de darle la palabra a nuestras invitadas, hacer unas breves notas sobre este tema, ¿no? Creo que es un tema que afortunadamente por el trabajo que han hecho pues muchas investigadoras y en el caso de México de manera pues muy destacada Edith, que nos acompaña acá, ha habido muchos avances de diversos tipos, avances de tipo conceptual, de tipo metodológico, y también pues se han dado algunos inicios con respecto a las políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar eso, ¿no? Conceptualmente, yo quisiera comentar que el mismo reconocimiento del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico como un trabajo es uno de los grandes avances, ¿no? Yo aquí tengo una definición de la OIT, que es uno de los organismos que son rectores, digamos, de las estadísticas laborales y que México también la sigue, es que el trabajo comprende todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo o edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para el uso final propio. Y se pueden distinguir distintas formas de trabajo. Quizá con el que estemos más familiarizados desde la economía, pues es el trabajo para la ocupación, pero también el trabajo que hacen los hogares que producen bienes y servicios para uso final propio se considera como un trabajo, ¿no? Entonces, empezar por ahí es algo muy, muy importante, ¿no? Y las delimitaciones que se han hecho sobre el trabajo doméstico, distinguirlo del trabajo de cuidados, aunque estén muy interrelacionados entre sí, cuando se da de manera no remunerada en los hogares o bien de manera remunerada en los mercados laborales, ¿no? Todo el trabajo doméstico que se realiza y también el trabajo de cuidados. Entonces, en ese sentido, bueno, solo por poner esos pequeños ejemplos, ha habido muchos avances, ¿no? También en cuestiones metodológicas tenemos algunos avances. Principalmente yo resaltaría, a reserva de lo que se va a comentar acá, las encuestas de uso del tiempo, ¿no? Que tenemos en México y también en distintos países de América Latina, que nos permiten conocer pues cómo está distribuida la carga de este trabajo al interior de los hogares, ¿no? Y ahí podemos pues ratificar que es una carga que recae principalmente sobre las mujeres, ¿no? Que realizan la mayor parte de este trabajo.
pero también una medición desde las cuentas nacionales, ¿no? Como por ejemplo, la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares que realiza INEGI anualmente. Y de ahí se puede desprender que el valor económico, cuando nosotros hacemos una valoración monetaria de estas actividades que se hacen, pues el valor económico de las labores domésticas y de cuidados, equivale al 26.3% del PIB nacional en 2021. Y en 2020, en momento más álgido de la pandemia, alcanzó hasta 27.6%, ¿no? Por todo el trabajo que se hacía por quedarnos en casa. Y bueno, de ahí el trabajo de cuidados y de apoyo, pues representa más de una cuarta parte entre todas las actividades que se pueden hacer, ¿no? El 26.7% representa la parte de cuidados y apoyos. Y para que lo dimensionemos un poco, pues podríamos decir una cifra más, que es mayor esta posible aportación que lo que aporta, por ejemplo, el comercio al PIB. El comercio aportaría 19.6%, e incluso que la industria manufacturera, que aporta 18.1%. Entonces, si nosotros hacemos una valoración de ese trabajo femenino al interior del hogar, masculino también en menor medida, pues es realmente un gran potencial que tenemos ahí, ¿no? Pero también está relacionado con que México, pues es uno de los países, como sabemos, que tiene una participación laboral femenina de las más bajas en América Latina, ¿no? No solamente con relación a los hombres, sino con relación a otros países con un nivel de desarrollo similar, ¿no? Actualmente en México la tasa de participación laboral femenina anda un poquito por encima del 46%, ¿no? Entonces todavía, digamos, hay muchísimo potencial para la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo. Y bueno, por último, simplemente creo que es muy importante también todas las discusiones que se están dando más recientemente con relación a las políticas públicas, al reconocimiento por parte del Estado de la responsabilidad también que se tiene en la provisión de distintos servicios de cuidado a través de lo que se conoce como el reconocimiento ahora del derecho al cuidado, ¿no? Y también es muy interesante si nosotros vemos algunos estudios como los de CEPAL recientemente, ¿no? En el informe más reciente, que nos habla sobre la economía del cuidado, ¿no? Esto es que además del potencial que tiene visibilizar estos temas para disminuir las desigualdades de género y las relaciones de poder desiguales, etcétera, también tiene un importante rol económico, ¿no? Una posible contribución a la economía en el espacio de la producción y del empleo, ¿sí? Aquí la economía del cuidado incluye tanto el trabajo no remunerado al interior de los hogares como el que se podría hacer en el mercado laboral, ¿no? Entonces, es una posibilidad también de una mayor participación laboral femenina, de mayor producción en todas aquellas actividades relacionadas con el cuidado de niños, cuidado de enfermos, etcétera, ¿no? Es una posible forma también de dinamizar la economía. Entonces, bueno, sin más, yo quisiera cederle la palabra a nuestra ponente del día de hoy. Les recuerdo que la dinámica serían aproximadamente 40 minutos de la exposición de la doctora Edith Pacheco y posteriormente de 15 a 20 minutos por parte de las comentaristas que nos acompañan el día de hoy. También les vamos a pasar algunas tarjetitas, dado que no se podría escuchar el sonido de quienes estamos aquí, para que nos pasen las posibles preguntas que puedan tener. Y ya después las retomamos. Lo mismo para quienes están a través de las redes sociales, si quieren hacernos también llegar sus preguntas. Entonces, le daría la palabra a la doctora María Edith Pacheco Gómez Muñoz, quien es licenciada en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en Estudios de Población en el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos del Colegio de México.
Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colmex desde 1994 y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación son desigualdades en el mercado de trabajo, género, familia y trabajo, y el trabajo y los usos del tiempo. La verdad que las publicaciones de la doctora Pacheco son múltiples, las invito de verdad los invito y las invito a revisarlos. Yo aquí solamente mencionaré un libro próximo de publicación que lleva por título Los cuidados no remunerados y el trabajo remunerado en México, un análisis a partir de la encuesta laboral y de corresponsabilidad social. Y también un trabajo que se publicó, que está coordinado por Edith Pacheco y Brígida García, Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, y editado por ONU Mujeres, el Colegio de México e InMujeres. Entonces, sin más, adelante, Edith, muchas gracias. No sé, ¿se me oye bien? Sí, bueno. Bueno, gracias por la presentación, Sara. Es un gusto estar en mi casa, porque yo considero a la UNAM mi casa, aquí me formé y bueno, pues la quiero muchísimo, igual que al colegio, pero soy parte también de esta, bueno, institución, gran institución. Yo decidí un poco elegir parte de lo que ha sido mi trayectoria en el tema. Entonces, van a ver una serie de pues flachazos de distintos elementos que he ido tocando a lo largo del tiempo en términos de lo que aquí se llama el trabajo de cuidados, que ya de por sí hay toda una discusión. Vamos a decir el trabajo de cuidado o el trabajo de cuidados, ¿no? Desde ahí la cuestión conceptual está en, pues no diría que en gran debate, pero sí hay posturas, ¿no?, al respecto. Entonces yo decidí, pues, plantearles, ay, perdón, no me puedo bajar. No sé si aquí, ¿no? A ver. Ya. Yo decidí plantearles, pues, lo que yo le llamo 11 aristas para la reflexión del trabajo de cuidados y para las desigualdades de género. Y en esas 11 aristas, bueno, ay, no sé si se ve lo azul de arriba, que no sé cómo quitarlo, pero bueno. La primera de las aristas es algo que yo le llamo una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque como bien les decía Sara al inicio, pues hay una parte del trabajo que había sido invisibilizado por muchos años en términos de lo que es la producción, simplemente porque no era remunerado. Toda la base que ven verde en esta imagen, bueno, hay múltiples imágenes, pero esta se me hace una imagen muy intuitiva, pues es el trabajo que le podemos llamar trabajo no remunerado, para algunas personas así le llaman, y lo de arriba sería el trabajo remunerado, y la imagen nos dice qué es lo que sostiene la vida de las personas. Ese trabajo no remunerado que hacemos de manera bueno, para algunas personas es una buena parte de sus horas del día y para otras no, pero que sostiene la vida. Ningún trabajador o trabajadora pueden llegar a su trabajo sin que se hayan alimentado, sin que traigan una ropa limpia, etcétera, pero no lo considerábamos en algún momento cuando hablábamos de trabajo, nos referíamos al trabajo remunerado simplemente. Entonces, esta imagen nos dice que tenemos que ver el conjunto del trabajo y muchas veces mencionamos esta imagen, el iceberg, y yo diría de la gran desigualdad. La gran desigualdad que tiene que ver con el aspecto del género. Y por eso el título de la ponencia pues se llama así, Miradas de desigualdad desde el género. Bueno, ahora, ¿qué es lo que les quiero compartir como secundarista en términos de esas desigualdades de género? Bueno, por un lado, parte de las desigualdades las hemos llegado a ver en términos de los estratos sociales, pero también en términos de contextos.
La pandemia visibilizó gran parte de este trabajo y eso es uno de los elementos que hizo o catapultó una reflexión al respecto. Bueno, veamos, bueno, creo que no lo van a alcanzar a ver del todo, pero las imágenes son un poco de invitación a que yo les comente cómo es esa cuestión del trabajo de cuidado. Aquí lo que tenemos es un par de gráficas que dividen la importancia del trabajo de cuidado en términos de cuartiles o en términos de estratos económicos, y estamos viendo a las mujeres en verdecito y a los hombres en azul, y lo que podemos ver es que en América Latina, en la medida que avanzamos en los estratos, la participación de los hombres se va reduciendo, y en el caso de México, no. Es interesante esa diferencia, un poco una diferencia acerca de lo que tiene que ver con la implicación de los hombres en el trabajo no remunerado. Y por eso es que hay todo un elemento de visibilización de las desigualdades entre hombres y mujeres en función de lo que significa pues participar en ese trabajo no remunerado. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones, que hay una situación de fuertes desigualdades según los estratos, con menor participación de hombres a nivel de estratos bajos en nuestro país. Todo un reto, diríamos, ¿no? Por el otro lado, ¿cómo podemos ver ese iceberg que vimos al inicio de otra manera? Por arriba del iceberg tenemos el trabajo remunerado, abajo tenemos el trabajo no remunerado. Y entonces, parte de una corriente de discusión teórica habla de ese conflicto capital-vida entre esos dos tipos de trabajo. Por el lado del trabajo remunerado, pues conocemos muy bien algunos aspectos de condiciones de trabajo y que nos hablan de la segregación ocupacional por sexo, de la discriminación salarial y los salarios más bajos para mujeres. Pero por el otro lado, cuando viene el COVID, se hace visible esa feminización del trabajo de cuidados remunerado. Una parte importante de las mujeres participan en ese trabajo informal, trabajo de cuidados remunerado. Pero por otra parte hay toda una discusión de cómo es nuestro mercado de trabajo. La informalidad nos hizo de muchas maneras reflexionar que el confinamiento fue para un sector de la población, que hubo un gran sector de nuestra población que no se pudo quedar en casa. Sí, que por más que hablemos de ese periodo como el periodo de confinamiento, sabemos que no sucedió eso para una buena parte de la población. Hay una autora que se llama Amaya Pérez, que a mí me encanta, ella dice, esta gran desigualdad es, la verdad, escandalosa, es una cosa escandalosa en términos de los que habitamos este planeta. Pueden decir, ay, qué extremista, pero yo creo que sí es una gran desigualdad. Cuando vemos lo que está pasando abajo, ese trabajo no remunerado, que tiene la gran discusión, es ese reparto desigual del trabajo no remunerado, y por el otro lado, todo un elemento que tiene que ver con la doble presencia-ausencia. ¿Por qué? Porque las mujeres que también están en el remunerado nunca están en ese espacio solamente, ¿sí? Siempre hay una sensación de no estar y estar. ¿Por qué? Porque las responsabilidades de cuidados existen todo el día en las personas y sobre todo en las mujeres. ¿Y qué pasó en la crisis? Pues por supuesto que aumentó el trabajo de cuidados, que al ratito voy a pasar a comentarles porque a mí me gusta hablar del trabajo de cuidados directo e indirecto. Y bueno, ¿por qué? Porque hubo una gran pérdida de apoyos de cuidado, que bueno, el más tradicional que vemos, pues es el que tiene que ver con las abuelas, por ejemplo, ¿no? Una persona que se llama Natalie Llanes y yo lanzamos una encuesta en línea para ver cómo estaba la situación
en un grupo de mujeres muy particulares, mujeres que tenían hijos pequeños y que eran de sectores de educación universitaria, y queríamos ver cómo estaba el momento de sus usos de tiempo en el confinamiento. Por supuesto que es una encuesta más de orden cualitativo, no con representatividad, pero lo que queríamos ver era cómo estaban estos aspectos, cómo estaba esa inequidad económica, qué pasaba con la violencia de género y bueno, qué pasó con esas trabajadoras en primera línea y ese incremento del trabajo doméstico. Y abordar aspectos como la violencia doméstica, como las responsabilidades de actividades de cuidados escolares. Una población que no fue toda, estaba atendiendo a sus hijos en línea para apoyarlos en la escuela, y queríamos ver estas madres que tenían hijos pequeños, qué pasaba con ellas. Pues, ay, híjole, me la saco. En esta discusión no está la diapositiva, pero vimos cómo se sentían, preguntamos cómo se sentían. Y por supuesto que había un elemento de mucho estrés en la vida de estas mujeres. Y creíamos que aunque es un grupo no representativo, era un grupo que nos permitía hacer una reflexión al respecto. Bueno, ahora veamos algunas precisiones teóricas analíticas. Bueno, cuando hablamos del trabajo de cuidado, tenemos que pensar en diferentes niveles de análisis. Si lo vemos a nivel macro de la producción-reproducción, es una cosa. Si lo vemos a nivel meso, cuando estamos hablando de centros de atención de salud, educativos, la organización comunitaria, es otra manera de ver el trabajo de los cuidados. Pero si lo vemos a nivel micro, que a veces las encuestas de uso del tiempo nos dan elementos, pues nos damos cuenta de, bueno, quiénes son los receptores de cuidado y las cuidadoras en la familia. Bueno, entonces, ese significado de ver la cuestión de los cuidados en diferentes niveles de análisis, pues nos hacen reflexionar que tenemos que ver al Estado, que tenemos que ver a las organizaciones sociales, que tenemos que ver a las personas. Este es un trabajo que se publica por Oxfam, que lo escribió Cecilia Fraga, que pertenece a una red que se llama Red de Cuidados en México. Yo soy parte también integrante de esa red, y que nos hemos dado a la tarea de no solo abordar el problema en términos pues, de lo que está pasando en la vida de las personas, sino también en los teóricos. Ahora, si vemos otro texto de unas mujeres que se llama ¿Por qué nos preocupamos por los cuidados?, pues hay elementos que nos hacen reflexionar qué es lo que estamos viendo cuando vemos al cuidado desde una mirada general y qué es lo que estamos viendo cuando lo vemos desde una mirada particular. Entonces, entendemos los cuidados como una categoría verdaderamente abierta, porque depende de nuestra mirada multifocal y dinámica, y sí son límites difusos, porque esta división es un poco a veces para elementos analíticos. Pero ya les decía yo que el trabajo de cuidados pues, es la sostenibilidad de la vida, y hay un elemento central que en la discusión teórica se plantea. Todos somos sujetos de cuidados, somos seres interdependientes. Nunca, aunque a veces decimos la cuidadora y el cuidador, todos hemos sido cuidados y cuidamos. En ese sentido, la interdependencia es una de las grandes reflexiones cuando hablamos del cuidado, y por eso hablamos de entramados de relaciones de desigualdad, y por eso el título de la ponencia tiene que ver con esas desigualdades de género. Ahora, ¿yo por qué uso el concepto de cuidados directos, indirectos? Sara hablaba del trabajo doméstico no remunerado y del trabajo de cuidados. Bueno, eso es porque el trabajo doméstico involucra todas esas actividades que tienen que ver pues con provisión de alimentos, limpieza de la ropa,
toda la cuestión que tiene que ver con servicios básicos, en términos de cocina, etcétera. Eso se le llama cuidados indirectos, porque sin ese cuidado no podría darse el cuidado directo, no podrían cuidarse a los niños, y a eso le llamamos directo, esa relación cara a cara y de contacto físico. No podría darse de comer a alguien si no se producen los alimentos, si no se lava la ropa. Entonces, por un lado están los indirectos, que son la condición sine qua non, se pueden producir los cuidados directos. Entonces, a mí me gusta esa entrada, como para aclarar que hay un elemento fundamental que si no se produce, no se produce el cuidado cara a cara. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Por el otro lado, los cuidados involucran toda una gestión mental. Cuando estamos haciendo cuidados, no lo estamos haciendo de una manera mecánica. Siempre hay un elemento de gestión mental, de pensar, no sé, cosas básicas como tengo que ir a la tienda a comprar lo que ya no tengo, etcétera. Hay un elemento de gestión para poder realizar esos cuidados. Y además, existe el elemento y toda la discusión acerca de la dimensión afectiva del cuidado, ¿sí? Hay muchas miradas del cuidado que incluso llegan al punto de decir el cuidado es amor, ¿sí? Bueno, algunos diríamos no, no siempre. Sí, puede ser, pero no siempre. Bueno, entonces, ya que vimos algunos elementos pues, de la discusión teórica, ¿con qué fuentes vemos a los cuidados, no? Claro, no, este es un cuadro que no van a ver, pero es, digamos, un cuadro que cada columna son encuestas de uso de tiempo en las distintas regiones del mundo. Entonces, como pueden ver, tenemos ya una masa importante de encuestas para ver cuidado. Hay muchas diferencias al respecto, pero creemos que es importante saber que tenemos ese mapa. En América Latina, que es una de las columnas, que es esta, pues ya tenemos un recuento importante de encuestas de uso del tiempo. En los países desarrollados, pues hay más encuestas, pero saben que es más común en algunos contextos usar otro instrumento que no es encuesta, que se llama diario, y que la gente registra pues a lo largo de un día, a lo largo de, porque la periodicidad es diferente, cada actividad que está realizando. ¿Qué pasa en México? Pues sí tenemos un conjunto de fuentes de información. Aquí hago un listado desde la encuesta nacional de empleo urbano que se llamaba ENEU. Desde ahí teníamos una pregunta que nos podía dar elementos para hablar del trabajo de cuidado o del trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado, que sería el directo. Y bueno, varias de las encuestas, como la ENIG, como después la Encuesta Nacional de Empleo o la ENUD, que es la básica, la ELCOS, tienen elementos para discutir el trabajo de cuidados. Incluso la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social se puede usar para hablar de ese vínculo entre el cuidado desde los hogares, pero también el cuidado en términos de esa seguridad social. La propia encuesta intercensal que pues tenemos es una encuesta muy grande que podemos hacer muchas revisiones, irnos a una escala muy pequeña, pues tenemos las fuentes. Y luego está la encuesta demográfica retrospectiva, que tiene 3 rondas, ahorita platico de ella, pero que en el 17 incorporó una pregunta que tenía que ver con cuidados. No ponían acento en ese aspecto, pero finalmente logramos que entrara dentro de los rubros de la encuesta que tratan de obtener trayectorias a lo largo de la vida, trayectorias de migración, trayectorias de educación, trayectorias de empleo. Logramos que entrara un elemento del trabajo doméstico o de cuidados no remunerado. Y eso nos permite ver a lo largo de la vida qué es lo que está pasando con ese trabajo en función de nuestra trayectoria.
no me voy a dedicar a eso, son 3 rondas, se entrevistan a personas de diferentes generaciones, la primera generación, la primera ronda entrevista a personas que nacieron en los 30, que nacieron en los 40 y en los 60, la segunda ronda se movió más y ya entrevistó a personas que nacieron en los 70, perdón, estoy diciendo mal los años, pero perdón, Nina me va a matar, pero los años de arriba son los años de nacimiento, entonces una es que nacieron en los 30, otra que nacieron en los 50 y otra que nacieron en los 60, perdón. Y la segunda ronda se fue moviendo hasta ya incorporar a gente que nació en los 70. La última ronda incorporó pues elementos de personas que nacieron desde los 60 hasta el 97. Entonces tenemos información de la trayectoria de vida de las personas y podemos averiguar por una sola pregunta si a lo largo de su vida realizó trabajo doméstico no remunerado de manera compartida o no compartida, porque es una manera de aproximarnos a esa discusión de cómo está la desigualdad y en realidad la desigualdad de género, ¿no? Entonces, pues eso fue una ganancia. Ahora, veamos algunas desigualdades que hemos tratado de dar cuenta de ellas, como por ejemplo tipos de actividad, desigualdades por grupos de edad, desigualdades a lo largo del ciclo de vida familiar o a lo largo de, a lo largo de la vida misma y a lo largo del territorio. Bueno, generalmente esto es una manera de expresar los niveles de participación o las tasas de participación de las diferentes actividades, como atender en personas con discapacidad, como atender a personas enfermas, y luego arriba las horas que le dedican a esas actividades. En realidad, si pensamos en atender a niños menores, pues las horas son muy elevadas, 32 horas a la semana y cuando son hombres 18 horas. Esto es una manifestación de la desigualdad. Esto es lo que diríamos el trabajo indirecto, que es la preparación de alimentos, la limpieza de casa. Es muy común ver a las gráficas así cuando estamos dando cuenta de distintas actividades a lo largo, distintas actividades en la dinámica de la vida de las personas. Pero hay otra manera de verlas, por grupos de edad. O sea, si pensamos en grupos de edad, esto es, al principio de la vida, esto es educación, pues le dedicamos más tiempo a la educación y no le dedicamos tiempo al trabajo para el mercado. En la medida que vamos avanzando en nuestras edades, la importancia del trabajo de mercado es vital, ¿no? Pero fíjense qué pasa en el trabajo doméstico. En el trabajo de mercado se va cerrando a lo largo de la vida, pero en el trabajo doméstico no se salvan, ¿sí? En el trabajo doméstico llega un momento que todo el tiempo tenemos que hacerlo. No tiene que ver con la edad porque es nuestra sobrevivencia, la sostenibilidad de nuestra vida. Y arriba están los cuidados directos, que son, estos son cuidados directos, que en realidad pues sí van cambiando a lo largo de la vida. Hay otra, ese es un trabajo que hicimos Nini y yo, que era mostrar también el trabajo de cuidados, pero en los ciclos de vida familiar. No es lo mismo una familia que está al inicio de su ciclo de vida que una familia que está en expansión o una familia que ya se consolidó. Entonces, lo que hicimos como trabajo es ver esas actividades que medio vimos hace rato, como atender a las personas con alguna discapacidad, a gente enferma, a los niños menores de 5 años, pues ver sus niveles de participación con las barritas, pero también ver su importancia en términos de horas trabajadas. Fíjese, aquí es atender a niños pequeños, pues es la familia que está en un inicio. El peso que tiene atender a los niños pequeños es elevadísimo. Cuando ya no son tan niños pequeños, que ya se está en expansión, pues ya hay una importancia de la atención a niños, pero también de la atención a niños más grandes y adolescentes de 5 a 14 años. Bueno, ese era un poco lo que queríamos demostrar. Ya cuando estamos en un ciclo de consolidación, pues se va reduciendo la importancia de los niños, pero va aumentando la importancia, va aumentando importancia pues de otros grupos de edad. Entonces, es una manera de ver los ciclos de vida. Ahora fíjense, la EDER,
que les decía que podemos saber qué pasa a lo largo de la vida. Cuando quisimos introducir esta pregunta en la encuesta, nos decían, pues va a decir todo el tiempo, va a decir que las mujeres hacen trabajo doméstico, no va a haber variabilidad y pues ¿para qué? O sea, si ya lo sabemos aún con encuestas de corte transversal. Y yo, bueno, insistía en que es que ya lo sabemos, pero lo tenemos que demostrar. O sea, y si queremos demostrar que a lo largo de la vida las mujeres participan, pues tenemos que tener este tipo de encuestas. Pero algo que salió y que fue interesante es que las barritas naranjas son pues la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, ellas pues todo el tiempo trabajan, participan en el trabajo doméstico, sea la generación que sea, la que nació en los 60s, la que nació en los 70s, la que nació en los 80s, pero fíjense lo que está pasando con los hombres. ¿Qué les puedo decir? Es algo que me parece que nos anima a ver que las nuevas generaciones están involucrándose y pues los invito a los jóvenes a que hagan realidad y que estas barritas vayan creciendo de manera que pues participemos en una sociedad donde no sea escandalosa esa desigualdad, no sea tan escandalosa. Creo que pasará mucho tiempo, pero bueno. Ahora, también podemos, con la encuesta intercensal, podemos ver lo que pasa con los estados, las entidades federativas y cómo se reparten hombres y mujeres el trabajo de cuidados. Entonces, esa escala la podemos revisar. Hay otro elemento que les quería compartir, que es, bueno, aquí yo pensaba decir, bueno, vamos a hacer un impasse, porque lo importante, y que ya Sara les decía, ya lo mencionaba, es ese reconocimiento del trabajo en todas sus formas por la OIT. Finalmente, la OIT decide en la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, decir, hay 5 formas de trabajo y una de ellas que le denominan para uso final propio de servicios es el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado, que incluye, ya vimos, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado directo. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, hay otras desigualdades de género que hay que atender, que no solo están las desigualdades entre hombres y mujeres, sino que está el elemento de las desigualdades por estrato social, ¿sí? Y eso también nos hace pensar en cómo está nuestro país. Este es un trabajo que hizo el SEI acerca de cómo son los factores determinantes de la desigualdad en términos de oportunidades. Y lo que sí es cierto es que alguien que nace en un estrato bajo difícilmente va a poder lograr tener protección social y eso va a hacer que su movilidad social sea mucho más complicada. Les recomiendo este trabajo del SEI porque yo creo que hace algo que invita, ONU Mujeres saca un llamado a la acción en términos de las desigualdades y el SEI de una u otra manera, no lo dice, sino que yo lo leo, se mete a la discusión para dar cuenta de cómo articular las políticas sociales y económicas con perspectiva de género en términos de desigualdades sociales. Lo que ellos encuentran en ese trabajo es que la posición socioeconómica promedio de las entrevistadas según el origen y la presencia de al menos un centro infantil, pues es central. En ese sentido, hablar de los servicios públicos y de la infraestructura es importante para romper con ciertas desigualdades. Y el llamado a la acción de ONU Mujeres, que fue en el 2015, pone acento, es uno de sus elementos. ONU Mujeres plantea pues diferentes puntos acerca de este llamado a la acción, implementar campañas para cambiar estereotipos, reconocer ese trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, implementar políticas públicas, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el SEI? ¿Cuáles son sus propuestas de política pública? Primero, dice un marco legal. Luego,
en términos del derecho al cuidado. Luego el tema de los servicios, porque si no hay establecimientos de cuidados, pues va a ser muy difícil resolverlos, pero también un elemento de servicios domiciliarios y habla de la corresponsabilidad, ¿sí? Había un término que usábamos mucho que era conciliar, digamos, en las relaciones, en el campo de lo social, conciliar, pero se ha planteado este término de corresponsabilidad como un elemento más allá de la conciliación, porque no se trata, el propio término es si conciliamos, no, tenemos responsabilidades y en ese sentido hay corresponsabilidades de todos. Y bueno, no podemos hacer este cambio sin un gasto social y sin un gasto fiscal. Ahora, ¿cómo estamos? Bueno, no me voy a centrar aquí, pero esta es otra vez en términos de la participación del trabajo de cuidados no remunerado y los usos de tiempo, la importancia y la participación de las mujeres y de sus horas, que ya se los dije, pero por otro lado, hicimos un trabajo, Meli, Max y yo, para ONU Mujeres, para que viéramos cómo están la calidad de diferentes servicios de cobertura, de accesibilidad y de servicios de cuidado. Y pues obviamente tenemos alcances muy pequeños en términos de servicios de cuidado, no solo de guarderías, sino de otros tipos de servicios de cuidado para adultos mayores. Y en este ejercicio también vimos que pues las mujeres que trabajan de manera remunerada y cuidan, si insertan en empleos en condiciones de trabajo más precarias, ¿sí? Entonces, es otro elemento a atender. Y por el otro lado, vimos que según los registros administrativos en 2019, la cobertura de los servicios públicos que contribuyen al cuidado de menores fue de 4.4%. Eso es lo que es nuestro mundo de servicios. Y también vimos que el problema de la accesibilidad y el problema también de las percepciones acerca de los servicios de cuidados, cuando veíamos las personas cuando piensan en las guarderías, no quieren algunas llevar a sus hijos porque piensan que no los van a cuidar bien. Ya cuando están en las guarderías ya las evalúan como bien, ¿no? Entonces, hay un asunto de estrategia en ese aspecto. No se diga la atención a adultos mayores. Carecen, las instituciones carecen de un padrón único que permita dar cuenta de las coberturas de las instituciones de adultos mayores. Bueno, fíjense, este fue un trabajo que yo hice en el 19, que le llamé rutas de acción para, bueno, que se llamó rutas de acción, lo hice para ONU Mujeres, rutas de acción para implementar las estrategias nacionales de cuidados. Y miren, esto es el presupuesto, la revisión del presupuesto. Si empezamos con presupuestos que atienden a los grupos prioritarios, pues tenemos un porcentaje elevado, pero si realmente queremos romper con las desigualdades y atendemos el presupuesto de programas que sí harían posible que esas desigualdades de género se redujeran, el presupuesto solo corresponde al 2%. Ese es nuestro gran reto. ¿Cómo está la situación legislativa? La Ciudad de México ya tiene en su constitución indicado el derecho al cuidado, pero sin embargo, si no produce la ley a fin de este año, estará en desacato y no ha avanzado mucho en ese sentido. Ya se pusieron las pilas ahorita, pero esperemos que lo logren, pero la Ciudad de México ya lo tiene, pero el país no lo tenía y entonces hubo una propuesta en la Cámara de Diputados acerca de cómo incorporar en nuestro artículo 4 constitucional el derecho al cuidado. Se discutieron dos propuestas, se llegó a establecer una propuesta de reformulación del artículo 4 constitucional, lo aprobaron en la Cámara, pero en la Cámara de Diputados, pero está detenido en la Cámara de Senadores. Se ha pasado todo este sexenio, está detenido, parece indicar que ya le están poniendo algo de atención. Una del reto es que en la Cámara de Senadores, si se aprueba, hay obligación de que exista la ley de cuidados. Entonces, eso es el camino complicado, ¿no?
aquí en esta discusión, pues el tema de la corresponsabilidad es central, el derecho al cuidado, pero fíjense que hay un elemento de discusión. Tenemos derecho a que nos cuiden, derecho a decidir si cuidamos, pero también necesitamos tiempo propio. Y ese es un asunto también a discutir. ¿Cómo es nuestro tiempo propio? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Las mujeres tienen tiempo propio? Bueno, pues los hombres, ¿cuál es su tiempo propio? ¿No? Hay toda una cuestión a discutir. Bueno, en el COVID, pues estuvo toda la cuestión de discusión de pues visibilizar ese elemento, hablar de si se concilia, de corresponsabilidad. Bueno, entonces, en la Cámara de Senadores hubo un diálogo sobre el Sistema Nacional de Cuidados. En ese diálogo, lo que se hizo es discutir la minuta de proyecto del decreto. No les voy a leer, este es el párrafo que se tendría que introducir. Bueno, es la propuesta de párrafo, tiene que ser aprobado, pero ese párrafo incluye que el Estado sea garante, que se plantee la corresponsabilidad, las diferentes dimensiones del cuidado, que tiene que ver pues con que incluya una dimensión económica, una social, una política, una cultural, el tema de la calidad de accesibilidad del cuidado y bueno, y hay toda una discusión porque hay un elemento del párrafo que dice, tendrán prioridad en dicho sistema las personas que requieren cuidados por enfermedad, discapacidad, discapacidad, en condiciones de extrema pobreza. Estamos algunos pensando que ese párrafo no puede ya de entrada solo señalar a la población en condiciones de extrema pobreza. A lo mejor sí priorizar, pero si el párrafo dice pues es un elemento que limita este deseo. Bueno, yo solamente quiero decirles que, pues, ¿qué se nos viene? ¿No? Pues se nos viene un proceso de envejecimiento importantísimo y entonces el tema del sistema de cuidados, vamos a pasar a pirámides de este tipo, cuando en algún momento teníamos pirámides y pirámides, y eso es un gran reto. Estos son el peso de cuidados a niños. Aquí empezamos en el 20 y del 20 al 50 pues tenemos un peso importante de cuidados a niños, pero vean cómo el cuidado a adultos mayores va a ser un gran reto, porque ese sí va subiendo, el de niños bajaba, pero ese sí va subiendo y nos va a producir pues toda una necesidad de atención en términos poblacionales. Y bueno, aquí pues vivimos más años, pero las mujeres viven más años que los hombres. El rosita es mujeres y el gris es hombres. Entonces el reto también está en cómo queremos, bueno, cómo llegarán ustedes, ¿no? Porque yo ya para el 50 pues que ya no estaré, pero llegarán ustedes viviendo más años, el peso de las mujeres de más años, ¿qué arreglo social queremos? Finalmente, pues propuestas y desafíos, ¿sí? Yo hice una propuesta que en aquel entonces se llamaba estrategia, ahora ya no se le llama estrategia, en términos primero de identificar los grandes problemas, pero después hablar pues de qué tipo de indicadores habría que atender y cómo sería esa estrategia a mediano o largo plazo. Es un trabajo que hicimos para unas mujeres, está muy prometido que por lo menos van a sacar una infografía y pues a lo mejor sí estén atentas. En un libro de Corina de Rodríguez, ella plantea desafíos que tienen que ver pues con la cuestión del derecho, con el reconocimiento monetario del trabajo doméstico y de cuidado. Sara ya les dijo, ¿no? Es representa alrededor del 26% de lo que es el PIB y eso va a ir cambiando, ¿no? Ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, la incorporación de la perspectiva de género en términos de cuidados para el diagnóstico, el monitoreo y la evaluación y el monitoreo, pero sí un enfoque de justicia distributiva. Ese es un gran tema y bueno,
los economistas lo tendrían que estar tocando de una manera importante. Y también hablar de conformar redes extensas de accesibilidad y de provisión de servicios. Los desafíos aquí, en este es otro texto de Valeria Esquivel, pues hablan de una política de cuidados que tiene que ver pues con servicios de cuidado, educación, salud, con programas de transferencias de ingreso y en realidad pues con regulaciones específicas. Pero también tenemos políticas macro, ¿no? Desde lo fiscal, desde el acceso a, bueno, políticas que tienen que ver con acceso a participación específica de transferencias, etcétera. Y luego políticas de generación de empleo directo. ¿Por qué? Porque si no tenemos empleos bien remunerados y hay toda una propuesta de, siempre se piensa que el sistema va a costar, pero no se piensa que el sistema tiene retornos y retornos muy importantes. Y esa desigualdad que existe de la carga pues de trabajo para las mujeres, si tuvieran oportunidad en un sistema con un reparto diferente de entrar al mercado de trabajo, estarían pagando impuestos y hay retornos, y eso es muy importante verlo, no solo ver los costos, sino los retornos. La agenda regional de género es impresionante en términos de lo que ha sido la discusión a lo largo de convenciones, a lo largo de consensos, etcétera. Está, miren, en los 70s, el tema del cuidado era así, un recuadrito. Ya que nos vamos acercando hacia estos años, pues el tema de cuidado se va complejizando en la agenda regional. Bueno, esto que se llama, que se los puse rumbo a la conferencia regional, ya pasó y hay un elemento importante, y ahorita el tema de los cuidados en el compromiso de Santiago es muy importante. Entonces hay agenda que nos lleva, pues, o nos motiva a pensar en políticas de cuidado y de prácticas inspiradoras en términos de reconocer, redistribuir y reducir. Se llaman las 3 R's, pero hay quien dice que deberíamos de pensar como en 6 R's. Pero por lo menos estas 3 son centrales y se llaman las 3 R's. Y hay otro texto que nos da cuenta pues de prácticas inspiradoras en diferentes países, en Uruguay, en México, en Chile, en Costa Rica, que están a diferentes niveles, ya sea legislativos, ya sea de implementación de sistemas, etcétera. Y luego también hay prácticas a nivel local. La Ciudad de México era muy importante porque en su constitución había incorporado el derecho, bueno, ya incorporó el derecho al cuidado, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Lástima que después ya no se continuó con lo que debería, pero la ciudad de Buenos Aires, de Bogotá, y luego está toda la cuestión de qué es lo que tendría que atenderse en términos de los cuidados, licencias de permiso, servicios, transferencias de cuidado, campañas de promoción de corresponsabilidad, bueno, apoyo a las personas con alguna discapacidad, bueno, y hablar de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Eso es un gran tema que no lo toqué atrás, pero que es muy importante para hablar de cómo nos apoyamos muchos en las trabajadoras remuneradas del hogar para redistribuir nuestras cargas de cuidado, y las tenemos que ver y tenemos que saber qué elementos habría que atender para ellas. Bueno, entonces tenemos pues que esta cuestión integral del sistema de cuidados en el COVID tuvo una gran reflexión y la tenemos en cuenta. Ya voy a cerrar. Me gusta este texto de Karina Batiani que plantea que hablando del sistema de cuidados hay grandes desafíos. Hay que repensar las políticas públicas sectoriales con su propia institucionalidad, hay que pensar en el financiamiento, hay que pensar en la rectoría y en la regulación, hay que pensar en la prestación de servicios y, bueno, y en redefinir esos servicios, ¿sí? Porque en realidad tenemos algunos servicios, pero tenemos que darles otro contenido. Pero también hay tensión
entre lo que es focalizar y lo que es la universalidad de los cuidados. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por qué camino ir? Bueno, pues Karina dice, esa tensión entre el desarrollo de políticas justas y desde, bueno, desde el punto de vista de género es importante para el balance que se tiene en términos de atender los cuidados. Entonces, hay un tercer nudo que se refiere a la necesidad de considerar las cuestiones normativas, económicas, institucionales, culturales y sociales. El gran reto. Gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Edith, por esta plática que yo creo que nos abre muchas reflexiones, ¿no? Muchos caminos sobre los cuales nosotros podríamos seguir reflexionando, investigando. En particular, me llama mucho la atención la diversidad de fuentes de información que tendríamos para continuar con la investigación en este sentido. Y también la relación de políticas específicas de cuidado con todo el ajuste de tipo macro que necesitaríamos para poder llegar a lo que ahora se conoce como un servicio o un sistema nacional de cuidados, ¿no? Entonces, estaremos discutiendo sobre eso y por ello mismo también los invito a hacernos llegar las preguntas, las que tenemos aquí en el aula y también a quienes están siguiéndonos por internet. Muchas gracias. Vamos a continuar con los comentarios también de destacadas investigadoras en esta área. En primer lugar, le cedería la palabra a la doctora Nina Castro. Ella es actuaria de la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctora en Estudios de Población por el Colegio de México y maestra en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Actualmente está adscrita a la UNAM en el programa de becas postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas. Se ha desempeñado como docente de demografía, estadística y metodología de la investigación. Y en la actualidad también imparte la asignatura del Seminario de Investigación en la Maestría en Demografía Social en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es integrante de la red TETRA, Red Temática Trabajo y Condiciones Laborales, y del Seminario de Derecho y Economía Informal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sus líneas de investigación principales son trabajo remunerado y trabajo de cuidados no remunerado, mercados laborales, sociología del curso de vida, análisis de secuencias y análisis longitudinal. En la vida cotidiana disfruta compartir con Alfredo el trabajo de cuidados de Pablo y Ceci. Adelante, Nina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero darle las gracias a Sara por la invitación a escuchar una ponencia muy interesante de la doctora Edith Pacheco. Me parece que Edith les ha mostrado como un panorama muy general de todo lo que sucede en el trabajo de cuidados, y yo lo único que quisiera es, ella ya hizo una revisión sumamente detallada de todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados, y a mí lo que me gustaría es señalar algunas cosas que considero que son muy importantes. Entonces, voy a retomar algunas cosas de las que dijo Edith, que me parecen sumamente importantes. Entonces, bueno, para empezar, creo que ¿se acuerdan de esta primera imagen que les puso del iceberg? En donde les decía que había una gran desigualdad y que esa desigualdad es principalmente entre hombres y mujeres, las desigualdades de género, que es parte de la charla del día de hoy. Bueno, yo ahí nada más me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta que estas desigualdades de género son desigualdades que se han transmitido históricamente a partir de la socialización. Nosotros en los núcleos más pequeños de la sociedad, en las familias, hemos transmitido, se nos ha transmitido a nosotros y nosotros en muchas ocasiones seguimos transmitiéndolo a los hijos y a las hijas, cómo se realiza o qué trabajos se tienen que realizar, los trabajos remunerados y los trabajos de cuidados, y a quién se le asignan. Entonces entra en conflicto esto que les decía Edith, el conflicto entre el capital y la vida, porque para el sostenimiento de la vida necesitamos no solamente
los ingresos monetarios. Ustedes se están formando como economistas para poder salir y tener un trabajo que les dé un recurso monetario que les permita sobrevivir. Pero atrás de eso, que es la parte de abajo del iceberg, está todo lo que es el trabajo de cuidados. Es un trabajo que no es remunerado, que ha sido poco valorizado, que se ha delegado únicamente para las mujeres y que en muchas ocasiones seguimos haciéndolo a través de la socialización. Y esa parte es la que genera estas desigualdades entre hombres y mujeres. Y bueno, yo aquí veo muchas chicas y nosotras deberíamos de estar muy preocupadas, porque esa socialización a nosotros nos puede limitar nuestra vida laboral. Si nosotros no luchamos por esta corresponsabilidad que Edith les decía, si no luchamos porque estos jóvenes que están aquí se corresponsabilicen del trabajo de cuidados, nosotras vamos a tener repercusiones a lo largo de nuestra vida. Imagínense que si nosotras no salimos al mercado de trabajo, no vamos a tener, como les decía Edith, un seguro, una pensión, una jubilación para nuestra vejez, y eso no nos va a permitir sostenernos al final de nuestra vida. Eso es algo muy importante. Entonces, creo que ese conflicto entre capital y vida es esencial, y de ahí la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo que el trabajo remunerado se encuentre totalmente vinculado al trabajo de cuidados. Y eso es algo histórico. Si ustedes se ponen a pensar en las sociedades cazadoras, ¿no?, recolectoras, en las sociedades agricultoras, siempre ha habido como este vínculo entre el trabajo que se hace para la producción y el trabajo que no se ve, el trabajo invisible, el trabajo de cuidados, el trabajo sin el cual, como Edith bien les decía, no podrían, las personas pueden salir a trabajar, ustedes pueden estar aquí estudiando, escuchándonos, porque hay alguien que en su casa les planchó les planchó la ropa, se las lavó, realiza su desayuno, su almuerzo, su comida, que van a llegar a comer, o si no la cena, pero hay alguien que está ahí atrás. Entonces hay que reconocer ese trabajo también. De esa parte me gustaría acentuar el vínculo indisoluble, y que es importante esto que les decía Edith, de conceptualizar el trabajo como algo amplio. Cuando ustedes piensen en trabajo, piensen en el trabajo que se hace a cambio de un pago, pero también en el trabajo de cuidados. Eso no lo olviden, ¿no? Es como estas dos partes que no podemos separar. ¿Y por qué? Porque nos permite tener bienestar. Hay un bienestar objetivo y hay un bienestar subjetivo. El bienestar objetivo está más vinculado, lo vinculamos muchas veces, o lo han vinculado algunos autores, con la parte económica, pero el bienestar subjetivo es todo esto que nos reditúa en nuestra propia persona, estas cosas que no se ven. Y aquí algo importante fue lo que señaló Edith sobre el autocuidado. Muchas veces no nos ponemos a pensar que como parte del día, para ser personas íntegras necesitamos todo esto de, por ejemplo, en su caso, salir a estudiar, que es su responsabilidad, tener responsabilidades en su casa, porque me imagino que ustedes llegarán y entonces contribuirán, serán corresponsables de participar en las comidas, participar en el cuidado en sus casas, porque ustedes ya son personas jóvenes que están prácticamente transitando a la adultez. Y otra parte muy importante es que ustedes tengan espacio para el descanso, para el ocio, para el entretenimiento, una parte del día que la dediquen a ustedes mismos, al autocuidado, a cuidar de sí mismo, que puedan leer, que no sea nada más estar todo el tiempo, yo sé que es muy atractivo, pero que no todo el tiempo sea estar con los dispositivos tecnológicos, con iPad, computadora, teléfono, estas cosas que son los videojuegos que son tan atractivos, pero que nos restan también tiempo para desarrollar nuestra propia cultura, para descansar, para escuchar música, para leer otras cosas que no sean de economía, que eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son importantes. Ahora, otra cosa que quiero, de lo cual les quiero hablar es, Edith dijo que había diferencias entre los estratos y diferencias por contextos. Y ahí algo que me parece muy importante señalarles es algo que Edith misma encontró en uno de sus trabajos, en un trabajo que hizo con Santoyo,
lo que ella encontró es que las mujeres hacen 3 veces le dedican 3 veces más tiempo al trabajo de cuidados en comparación con los varones. Y esto es muy similar, como ustedes lo vieron, por estratos socioeconómicos. Pero a ver, ¿qué pasa con los varones? No es que no hagan trabajo de cuidados. Sí le dedican 3 veces menos tiempo al trabajo de cuidados, pero además lo que se ha visto es que las nuevas generaciones como ustedes ya han incorporado que el trabajo de cuidados forma parte de sus responsabilidades. Y entonces trabajan en el cuidado de sus hijos. Y lo que se ha visto, lo que han encontrado algunos estudios, como el de Olga Rojas y Mario Martínez Salgado, es que los varones se dedican más a jugar con los niños, esa parte como que les resulta más atractiva, pero no se han corresponsabilizado de todo el trabajo doméstico. Entonces, todo esto de lavar la ropa, lavar los platos, planchar, que son tareas como más arduas, esa parte le cuesta trabajo a los varones realizarla. Y bueno, lo que se ha visto también es que por estratos socioeconómicos es diferente. Los varones que pertenecen a estratos medios parece ser que como que tratan de corresponsabilizarse, y los varones de estratos bajos todavía como que les hace falta. Entonces, jóvenes, ustedes son como el parteaguas, quiero pensarlo así, tienen mucha responsabilidad, entonces esto hay que tomarlo en cuenta para sus propias vidas, y por supuesto que como un tema de investigación me parece que es sumamente atractivo, ¿no? ¿Qué otra cosa quiero decirles? Creo que en cuanto a las fuentes de información que Edith nos había comentado, que hay muchísimas fuentes de información, ella mencionó la encuesta nacional de usos del tiempo, que es una encuesta especializada para recopilar todo este tipo de información, y mencionó también que la ENOE, que seguramente ustedes conocen un poco más, están más familiarizados, la encuesta nacional de ocupación y empleo, también les puede servir para captar este tipo de trabajo de cuidados y el trabajo remunerado. Ahí lo que yo les diría es que resulta muy interesante poder visualizar como diferentes dimensiones que tiene el trabajo de cuidados para que ustedes lo puedan captar. Entonces, no solo es el tiempo que se dedica, sino también la corresponsabilidad, si se está haciendo ese trabajo en colaboración con alguien. Y para pensar con quién se puede corresponsabilizar, hay un diamante que algunos autores han hablado del diamante del cuidado, y han visto que tienen diferentes aristas. Está la arista individual, la familia, la comunidad y el Estado. Entonces, este trabajo de cuidados, lo que han dicho los especialistas es que hay que compartirlo, que no solo debe de realizarlo la propia persona ni la familia, tiene que ir más allá. Y entonces hay estudios muy interesantes sobre cómo las comunidades contribuyen para el trabajo de cuidados. Entonces, esta parte creo que es una parte que ha sido explorada en otros contextos más que en el mexicano, pero es una parte interesante. Yo recuerdo de una conferencia en donde nos hablaron de que en Francia un proyecto comunitario muy interesante era que, por ejemplo, en un barrio, en una colonia en Francia, lo que hacían era que los niños van toda la mañana a la escuela, pero cuando llegan, hay en el parque hay un espacio comunitario en donde se ofrecen clases extras como deportivas, culturales, pintura, idiomas. Entonces, los niños pueden estar ahí en un espacio de tiempo, es un espacio comunitario que le permite al mismo tiempo a las familias, en específico a las mujeres, poder incorporarse al mercado de trabajo, seguir con sus actividades, y ese es un espacio comunitario para el trabajo de cuidados. Entonces, creo que ahí es importante tener en cuenta que hay espacios individuales, está la responsabilidad individual, la responsabilidad de la familia, pero también de las comunidades y del Estado. Edith les hablaba de las estancias, de las guarderías, pero piensen también, a mí ahí me puso a pensar Edith cuando habló de los adultos mayores, en por ejemplo la importancia que son los espacios para que los adultos mayores puedan socializar con otros adultos mayores.
¿no? Esa urgencia que tenemos de que en un país que va a ser muy envejecido, ustedes, bueno, primero vamos a envejecer nosotras, pero cuando ustedes lleguen al envejecimiento, qué mejor que tener un espacio en donde ustedes pudieran socializar con otras personas adultas mayores, en donde fuera un espacio en donde hubiera no solo, por ejemplo, la atención a discapacidades, porque siempre pensamos en la adultez mayor con discapacidades, pero también pensarlo como un espacio de socialización en donde hay un intercambio con personas de la misma generación. Entonces, bueno, me hizo pensar en eso cuando Edith nos hablaba un poco sobre las diferentes dimensiones que hay en el trabajo de cuidados. Algo que creo que es muy importante que ustedes consideren también es la intensidad del trabajo de cuidados. La intensidad del trabajo de cuidados va a variar en diferentes momentos de la vida, como ella misma nos lo dijo. Al principio de la vida, cuando nosotros somos bebés, cuando éramos bebés, nosotros no tenemos esa capacidad de autogestionar algunos cuidados. Entonces requerimos indispensablemente a un padre, a una madre, a una cuidadora, una estancia, una guardería, para que alguien más provea esos cuidados. Y después ustedes van a decir, bueno, pero yo ahorita podría proveerme todos mis cuidados, que soy joven. Y no, quiero recordarles que cuando ustedes se enferman, que cuando ustedes tienen que ir al médico, cuando tienen que ir a sus vacunas, hay alguien que los acompaña. Hay alguien también en casa que yo sé que no a todos yo tengo un adolescente en casa, 2 adolescentes en realidad. Cuando ustedes también necesitan algo, el hecho de que haya una escucha, una compañía junto a ustedes, aunque no les guste verla todo el tiempo, pero ahí está esa persona, está pendiente. Entonces, también durante la adolescencia y juventud necesitamos que alguien nos provea de cuidados. Y durante la adultez, que sería la parte más independiente, la pandemia nos dejó claro de que hay momentos coyunturales en donde también en la adultez necesitamos cuidados. Y bueno, por supuesto que es mucho más evidente en las etapas adultas mayores, como ya lo veníamos viendo. Otra cosa que quisiera recalcar de lo que dijo Edith, es que Edith les habló, esta plática se centró en las desigualdades que tienen que ver con el género, pero yo lo que quiero recordarles es que estas desigualdades de género se intersectan con otras desigualdades, con las desigualdades socioeconómicas, que como ella bien decía, muchas veces el lugar donde nacemos, nosotros no lo elegimos. Es una lotería, así hablan algunos autores, es una lotería el lugar donde nos toca vivir, pero ese lugar va a determinar muchas veces las posibilidades, las oportunidades que vamos a tener. Y ahí el Estado tendría que entrar para que esas posibilidades y esas oportunidades se abrieran. Entonces creo que esa parte es importante. Hay la intersección con desigualdades socioeconómicas, con las desigualdades generacionales. Ustedes son una generación muy diferente, además ya les tocó ser resilientes a la pandemia, entonces eso les da muchísimas más herramientas para poder afrontar lo que tienen que vivir, pero hay que pensar que hay desigualdades generacionales. Las generaciones que estaban antes que ustedes, sus generaciones predecesoras, tenían otro concepto sobre el trabajo remunerado en vínculo con el trabajo de cuidados. Por eso creo que ustedes son, realmente pienso que son privilegiados y son afortunados, porque creo que ustedes pueden tener otra concepción sobre este vínculo entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidados. Yo un poco creo que mi invitación sería a eso, a que ustedes conciban el trabajo como algo amplio, que no solo se perciban que el trabajo que van a hacer afuera como economistas, no solo les forma esa identidad, sino que conciban que tienen otras identidades dentro de sus familias, dentro de las familias de origen que los crearon, pero también las familias que ustedes van a formar. Inclusive si me van a decir, porque muchas generaciones ya no quieren tener hijos, si me dicen, no, yo ya no quiero tener hijos, no quiero tener una pareja, piense que hay cierta corresponsabilidad con las generaciones que son contiguas a ustedes, con sus amigos, con esa segunda familia que para ustedes es tan importante.
Hay desigualdades también étnicas, hay desigualdades regionales que no podemos dejar a un lado y que tenemos que considerar. No es lo mismo pertenecer a una población indígena o estar en ciertas regiones de nuestro país que a lo mejor son mucho más desafortunadas, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en comparación con otros espacios. Entonces, todo eso habría que tenerlo considerado. Y por último, Edith les habló de una parte muy importante que es el vínculo con las políticas públicas, el estar pendiente de lo que sucede con el Sistema Nacional de Cuidados. Seguramente Karina, después les podría hablar más de eso, porque Karina es uruguaya y entonces ella está muy, bueno, ella seguramente se sabe mucho más todo el vínculo que hay con el Sistema Nacional de Cuidados, que está muy desarrollado en Uruguay, pero yo creo que en México es una parte en la que tenemos que seguir. Saben, como sociedad tenemos una responsabilidad en las políticas públicas. Nuestra voz también tendría que ser escuchada en esos espacios. Y yo creo que ahí nosotros, nuestra responsabilidad como sociedad es presionar para que haya políticas públicas para que nosotros, primero nosotras, después ustedes, cuando lleguemos a una adultez, tengamos un sistema nacional de cuidados que nos permita desarrollarnos mejor como personas, como familias, como sociedad, y que eso nos lleve a tener un mejor país. Y bueno, creo que en eso me voy a quedar. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Nina, por tus reflexiones. E inmediatamente le paso la palabra a Karina, por alusión también. Todos estamos muy interesados en el caso uruguayo, que siempre sale como referencia, ¿no?, a nivel América Latina. Karina Videgaín es doctora en estudios de población y maestra en demografía por el Colegio de México, graduada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, con estudios de licenciatura en sociología. Como decía, actualmente es investigadora del programa universitario de estudios del desarrollo de aquí de la UNAM. Sus áreas de investigación son curso de vida y desigualdad social, infancia y juventud, transición a la vida adulta, estudios sobre familia, trabajo y género, cuidado infantil y estudios del desarrollo, desigualdad y género. Muchas gracias por estar acá, Karina. Gracias, Sara, primero por tu invitación, y aparte siempre es una oportunidad para reunirnos con colegas, ya la familia de los que estudiamos estas cosas, y que siempre es una buena oportunidad, ¿no? Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, he sido aludida en en un tema específico del cual creo que no me voy a poder hacer cargo. Llevo 21 años casi en México, así que creo que ya sé más de las cosas de México que de las de Uruguay. Y desde una mirada, podría decir, más sociodemográfica, yo no soy tan optimista con el sistema de cuidado uruguayo, que creo que sí tiene muchos avances si uno lo compara en la escala latinoamericana. Pero bueno, si uno mira el techo que hay, digamos, la participación, las tasas de participación femeninas en el trabajo remunerado en Uruguay son más altas que en México, están cerca del 70, 70 y pico %, pero ya hace años que llegamos a ese tope y no lo subimos, ¿no? Es decir, el sistema de cuidado, si fuera tan bueno como se vende, ya tendríamos que estar viendo otras cuestiones. Las tasas de fecundidad tienen una desigualdad extrema por orígenes sociales, es decir, el cuidado sigue siendo una cosa que se distribuye muy mal entre mujeres y varones y entre clases y sectores sociales, y eso el sistema de cuidado uruguayo no lo ha podido del todo reducir. Incluso yo diría que casi hay 0 hijos, ¿no?, en mujeres profesionistas de sectores medios. Entonces ahí yo tengo indicadores en los que la cosa me salta, ¿no? Y digo, bueno, quizás creo que sí se avanza, y se ha avanzado en intenciones, en legislaciones, en algunas políticas para desfamiliarizar y desmercantilizar, es decir, apoyo del Estado para algunas cuestiones, pero todavía falta, me parece, demasiado, ¿no? También, bueno, hubo un cambio de gobierno de tono más progresista, que también se comunicó mejor con la academia, que
quienes, por ejemplo, nos presenta, acá nos nombró, ¿no? Edith, que fueron sociólogas y estudiosas de género y de esta agenda durante muchos años, que costaba que cobrara voz. Entonces yo creo que sí hubieron cambios importantes, pero no sé si el sistema de cuidado está, bueno, es decir, ha avanzado hace tanto como en términos de posicionamiento de la agenda más que del entramado de las políticas, ¿no? Que no es menor, digamos, hay que empezar por ahí, ¿no? También. Bueno, yendo un poquito hacia donde quería, como bien presentó Sara, que hay aquí como una mesa muy también como interdisciplinaria, ¿no? Si bien creo que todas aquí, Edith, Nina y yo tenemos en común la demografía, los estudios de población, haber pasado por el CEDUA, por el colegio. Edith fue nuestra maestra, ¿no? Tanto para Nina como para mí, así que es un honor compartir espacios con ella también, pero también tenemos abordajes o miradas complementarias, ¿no? Creo que lo que nos planteó Edith es, pero súper exhaustivo, ¿no? Yo me quedé maravillada con esa presentación, dije, era de Edith, ¿no? Es decir, tiene todas las dimensiones, las fuentes, las políticas, el macro, el micro, es decir, me parece que disfrutamos de una excelente presentación. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿cómo complemento, no? Voy a entrar un poquito por algunas cosas como de la economía feminista, dado que estamos en un espacio de economía, y después una mirada de la sociología, ¿no? De la sociología feminista, de estos estudios sobre cuidado, revisar algunas cosas que puedan ser sugestivas, sobre todo de esta autora, socióloga, feminista que ha trabajado y tiene cosas maravillosas que se le invito, ¿no? a que lo puedan leer, porque si bien es una socióloga, Arlie Hochschild, muy sólida, también todos sus textos tienen una lógica casi como de divulgación, ¿no? No son de divulgación, pero son de acceso a todos. No hay que ser sociólogos para poder leer un libro de Hochschild y entenderlo. Tiene mucha investigación cualitativa realizada. Entonces les voy a compartir algunas de esas ideas disparadoras, ¿no? Un poco como para provocar, como hizo Nina, ¿no? De tratar de convocar a las nuevas generaciones a esta agenda de investigación, y yo diría que es también una agenda política, ¿no? Una praxis en nuestra vida que tenemos que cambiar. Bueno, me traje aquí unas ideas porque si no, si me pongo así como Nina, yo soy muy platicadora, uruguaya, entonces me voy, ¿no? Entonces con esto me controlo, ¿no? Bueno, es importante reconocer que siendo de tal relevancia, ¿no? El tema de cuidados, como lo venimos viendo, para la vida de las personas, todo lo que hacemos en nuestros hogares, al interior de la familia, para atender necesidades de alimento, vestimenta, higiene, educación, juego, descanso, afecto, lleva relativamente poco tiempo siendo preocupación en el ámbito de estudio. 4 décadas son casi nada, ¿no? Nos dice Cristina Carrasco, economista feminista, con los casi 3 siglos de estudios de la economía o casi 6 de otras áreas de conocimiento. 4 décadas donde ha sido el pensamiento feminista casi en exclusiva quienes se han preocupado del tema, intentando vencer las fuertes resistencias de disciplinas sociales oficiales que se resisten a la integración de este trabajo en sus marcos analíticos, y de las organizaciones sociales y políticas que también se resisten a incluirlo en esas hojas de ruta, ¿no? Hoy ya creo que vamos avanzando y hemos avanzado mucho en esto, ¿no? Cristina Carrasco nos dice que toda esta resistencia social, académica y política es bastante comprensible, ya que cuando hablamos del cuidado no estamos hablando de ninguna tontería. No se trata de agregar un capítulo más a los manuales de uso o una reivindicación más a los programas electorales. Se trata nada más ni nada menos que de un cambio de paradigma, de otra manera de mirar el mundo, donde casi todo lo aprendido hasta ahora se transforma, desde el enfoque hasta el objetivo social, pasando por conceptos, políticas y hasta estadísticas, ¿no? Que hay mucho de lo que nos mostraba también Edith, cómo se fue avanzando acá en estadísticas que hicieran visible, ¿no? lo que estaba invisibilizado. Hablar o pensar en el cuidado es pensar en la economía no monetaria, ¿no? Es movernos hacia ese otro lado, y sus vínculos también con la economía monetaria. Es hacer visibles las formas de organización social y convivencias en las que vivimos, y las maneras y estrategias de conciliar la vida laboral con la vida familiar, y qué expectativas de justicia social
encarnan en cada caso. Es decir, es también preguntarnos por las estructuras, muchas veces injustas e invisibilizadas, que sostienen nuestro cuidado, ¿no? Es ver toda esta parte de abajo del iceberg. Lograr conceptualizar el cuidado es un ejercicio de ponerlo al centro y fue un trabajo muy arduo, ¿no? Que se pasó trabajo doméstico, eso ya nos lo dijo Edith, luego trabajo reproductivo, luego trabajo no remunerado, ¿no? Yo creo que hace mucho bien esta conceptualización de todas estas problemáticas desde la propia conceptualización y palabra cuidado, ¿no? Lentamente, durante este proceso de conceptualización, desde la academia y el movimiento de mujeres, se comienza a recuperar y a dar valor a la experiencia de las mujeres, a reconocer los valores propios de eso que se llamaba trabajo doméstico, no remunerado, que se realizaba entre los miembros de la familia y comunidad, adentro y fuera de los hogares, como valores humanos fundamentales, que hasta entonces habían permanecido ocultos y que ponían sobre el centro esas actividades que por mucho tiempo venían realizando, yo diría, de manera silenciosa, las mujeres. Desde esta nueva perspectiva, las mujeres dejan de ser personas secundarias, dependientes, y se transforman en actoras de su propia historia, creadoras de cultura y valores de trabajo distintos a los modelos de la economía monetarizada que estaba y que está mayormente conformada por varones. En este contexto, el análisis cada vez más profundo y minucioso en relación con el contenido a las actividades desarrolladas en el hogar llegó a plantear los aspectos subjetivos de las necesidades y el importante papel que jugaba este trabajo de cuidado o cuidados. De esta manera, el cuidado, con todas las connotaciones más subjetivas, comenzó a emerger como un aspecto central del trabajo doméstico, identificándose aspectos emocionales y relacionales que tienen que ver directamente con la calidad de vida de las personas y el bienestar humano. Planteó cada vez más la necesidad de valorar esta actividad por sí misma, de reconocerla como el trabajo fundamental para que la vida continúe. Es decir, no creer que el cuidado es algo natural de las mujeres, que está en su esencia, sino identificar la esencialidad del cuidado en la vida social. No hay algo esencial de las mujeres, nos dice Joan Tronto, sino el resultado de un proceso histórico donde los varones se orientaron al mercado y la economía monetarizada, donde un sistema capitalista patriarcal a las mujeres les tocó cuidar porque eran las únicas que quedaban para hacerlos, dice Joan Tronto, como resultado de un continuo y paulatino proceso de exclusión de las mujeres de las esferas de poder económico y político. Cuidar es un ejercicio civilizatorio que se ha descansado sobre las espaldas de las mujeres. Pero si bien no es esencial a ellas, es esencial a la vida social, a las posibilidades del desarrollo humano y civilizatorio. Me gusta plantear este pequeño texto de una antropóloga estadounidense, Margaret Mead, donde nos dice que la primera señal de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego se curó. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes la pierna, te mueres. No puedes huir del peligro, llegar al río a tomar una bebida o buscar comida. Eres carne para las bestias merodeando. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso se cure. Un fémur roto que ha sanado es evidencia de que alguien se ha tardado en quedarse con el que cayó. Ha atado la herida, ha llevado a la persona a salvo y lo ha atendido durante todo el periodo de recuperación. Detenerse y ayudar a otra persona a superar la dificultad es donde comienza la civilización. Esa es la cita de la antropóloga Margaret Mead. De esta dimensión es el cuidado, ¿no? Pensar el cuidado supone una ruptura teórica sobre el trabajo, nos plantean desde la economía feminista. Las empresas contratan tiempo de trabajo, empleo que remuneran con un salario. Dicho salario permite a los hogares adquirir bienes, servicios necesarios para subsistencia de las personas, reproduciendo de esta manera la fuerza de trabajo a ser contratada y vuelve al otro día a sus puestos de trabajo. En ningún momento se considera la necesidad de realizar trabajos domésticos y de cuidado en este proceso. Sin embargo, desde la economía feminista se critica y que las personas pueden comprar, sino tiene que ver con todo este entramado que se realiza y que sí termina aportando, obviamente, a la economía monetarizada. Si se comienza con la misma idea anterior, que las empresas adquieren trabajo,
serie de bienes y servicios, pero en ningún caso podrían ser suficientes para reproducir a la población y su fuerza de trabajo. Hay que realizar todo esto que nos han dicho, otro trabajo, ¿no? que en parte va destinado a transformar los bienes adquiridos en el mercado y a realizar servicios, ¿no? Limpieza, gestiones, pero también hay tiempo y dedicación. La separación entre los dos tipos de trabajo obviamente no es rígida y está ligada. Por algo hay un tope a la participación de las mujeres en el trabajo y en el remunerado y la economía monetarizada, porque son las que tienen la carga del trabajo de cuidado y por lo tanto eso es una barrera. Los bienes y servicios producidos desde el ámbito doméstico incrementan la renta nacional, cuestión que la economía no cuenta en su Producto Bruto Interno y que nos han dado aquí las colegas la dimensión, ¿no? Pero la idea no es darle un valor económico, la idea es ponerlo al centro en una agenda política que también luego debe darle una sustentabilidad económica. El trabajo realizado desde los hogares proporciona aspectos emocionales, de socialización, muchos de ellos imposibles de ser adquiridos en el mercado. Es un trabajo civilizatorio, como nos decía Mead, lo cual implica algo que va mucho más allá de la mera existencia biológica. Así, el trabajo y la gestión realizada desde los hogares reproduce y cuida a toda la población y reproduce la fuerza de trabajo diaria y generacional necesaria para la subsistencia de la propia producción del sistema capitalista. Pero, como nos dicen desde la economía feminista, el sistema capitalista no podría subsistir sin el trabajo doméstico, lo cual significa que desde los hogares estamos entregando, diríamos entre comillas, a las empresas una fuerza de trabajo por debajo de su coste real, ya que el coste de reproducción de dicha fuerza no se tiene en consideración las energías y el tiempo dedicado a reproducirlo. El sistema económico no tiene capacidad de reproducir la fuerza de trabajo bajo sus propias relaciones de producción si no contamos a estas lógicas y estrategias de cuidado. Bueno, también es importante pensar que no siempre fue así, como nos decía Nina, ¿no? Entender la especificidad de nuestro momento histórico y del sistema económico y orden social en el que vivimos, ¿no? En eso los invito, dado que vienen desde la economía, a revisar la obra de Karl Polanyi, ¿no? Sobre la gran transformación, entre otras cosas que tiene escrita, que se dedica a estudiar desde la historia económica y la antropología las formas en que la humanidad ha resuelto el problema de atender su sustento. Y en esto va muy de la mano a las preocupaciones de la economía feminista. Y dice, en las sociedades tradicionales, la economía está incrustada, entrelazada con otras relaciones sociales, como las de parentesco religiosas. La economía tendía a ser un fenómeno invisible en estas sociedades tradicionales, era al revés, ¿no? lo que estaba abajo en el iceberg, ya que la reproducción material se lograba mientras se desplegaba la vida social. Por ejemplo, casamientos o ritos religiosos, entre otros. En palabras de Marshall Salins, en las sociedades tradicionales normalmente una transacción material es un episodio momentáneo en una relación social continua. En cambio, en el momento que vivimos hoy, el capitalismo es la primera sociedad en la que el mercado se separó radicalmente de las demás instituciones sociales y al establecerse al margen ha obligado al resto de la sociedad a funcionar plegándose a sus leyes particulares. La consecuencia fue un auténtico, dice Polanyi, asalto al marco institucional en el que la economía había estado incrustada. La consumación de este asalto fue la consideración de la tierra, el trabajo y el dinero como mercancías, y aquí desarrolla todo un escrito sobre que estas tres serían mercancías ficticias, ¿no? Y hoy podríamos pensar incluso el cuidado, ¿no? Como una mercancía ficticia en que creemos que verdaderamente pueden ser servicios que no más que se compran y se venden, ¿no? Entonces, paso a la reflexión desde la sociología, ¿no? Bueno, hay que poner el cuidado al centro, nos dice la economía feminista, ser el eje que estructura la vida no solo reproductiva, sino la vida productiva y la producción, ¿no? Entonces, me gustaría reflexionar sobre unos aspectos que nos dice Hochschild a lo largo de su obra, de distintos textos que tiene, que un poco nos invitan a reflexionar qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que para establecer un acuerdo, un nuevo contrato social para cualquier agenda y sistema de cuidado, tenemos que tener ese nivel de discusión.
¿no? Hochschild se basa en el libro La mercantilización de la vida íntima entre la casa y el trabajo, en la idea de que ayudar y recibir ayuda son asuntos de una importancia tan abrumadora que cualquier cambio cultural que disminuya la densidad del proceso a través del cual nos cuidamos mutuamente o vacíe la ayuda de contenido, debe llevarnos a reflexionar acerca de la dirección que hemos tomado. Y este es un poco el diagnóstico que ella hace sobre la propia sociedad norteamericana, estadounidense, ¿no? Y por eso propone la reflexión. Dice, su argumento es que las familias están sometidas a tensión porque funcionan como amortiguadores de una revolución de género que ha entrado en un punto muerto. El ingreso masivo de las mujeres al trabajo asalariado, masivo en el caso de Estados Unidos, aquí no logra ser tanto, ha constituido una revolución, pero la lentitud con que cambian las ideas sobre la virilidad, la resistencia a compartir las tareas domésticas y los rígidos horarios laborales estancan esa revolución de género, porque no permiten que más mujeres entren al trabajo remunerado y porque no permite que los varones entren a la esfera doméstica, al hogar, ¿no? a la corresponsabilidad. Tal estancamiento obstaculiza la introducción de cambios en los contratos institucionales en que los hombres son sus principales guardianes. No obstante, si al mismo tiempo atravesamos un enfriamiento cultural, nos enfrentamos a otro problema casi opuesto. Y acá con el enfriamiento cultural ella nos habla del riesgo de la extrema mercantilización de todo, ¿no? No se trata solo de la excesiva lentitud con la que cambian los hombres, sino que Hochschild nos propone reflexionar sobre la excesiva velocidad con que las mujeres, casi sin advertirlo, también cambian en la dirección opuesta, asimilando viejas reglas masculinas. No se trata solo, en lugar de humanizar a los hombres, dice Hochschild, a veces capitalizamos a las mujeres, ¿no? Si el concepto de revolución estancada nos lleva a preguntarnos cómo ha de alcanzarse la igualdad, el concepto de espíritu mercantil de la vida íntima, dice Hochschild, nos plantea otra pregunta: ¿iguales en qué términos, mujeres y varones? Entonces, aquí habla, en otro de sus libros, de sus textos, Time Bind, habla, y en Second Shift, habla sobre todo una cultura del tiempo, ¿no? Y esta lógica colonizadora que tiene la vida del trabajo remunerada, la estructura productiva, el mundo del trabajo, de la organización, de la gestión de los procesos laborales, como una lógica una lógica colonizadora que entra a nuestras casas, ¿no? Entonces, solo voy a citar una de sus entrevistadas. Dice, una mujer casada y madre de 3 hijos describió la siguiente situación, y creo que esto es como una frase, vale más que 1000 cuestiones, ¿no? En una oportunidad invité a los padres y a los tíos de mi marido a pasar una semana en nuestra cabaña de verano. El lugar es bastante pequeño y llovió casi toda la semana, excepto sábado y domingo. Mi suegra se ofreció a ayudarme a preparar comida y lavar la vajilla, pero usted ya sabe, el trabajo real es decidir el menú y hacer las compras, y la tienda más cercana estaba lejos. Comencé a sentirme tan molesta por las visitas que casi no soportaba la situación. Es que yo no dirijo una hostería. Esta mujer, dice Hochschild, eligió un rol de mercado o gerente de una hostería como vara para medir las exigencias familiares. Midió lo que hacía en calidad de parienta no remunerada comparándose con una empleada paga. Desde el lado familiar de la frontera mercantil, consideró que hacía demasiado y tenía derecho a sentirse molesta. Desde el lado mercantil imaginaba que habría que recibir una recompensa justa. Llevaba al mercado la imaginación, incluso mientras cocinaba en su cabaña. Otras esposas sobrecargadas que entrevistó increpaban a su marido diciendo que no eran su mucama, otras decían que tenían demasiado tiempo con sus nietos, y una mujer en buena posición económica exclamó, yo no soy la niñera. Cuando se toman conceptos de un lado de la frontera mercantil para usarlos en el otro, la sociedad expresa la ambivalencia en relación con la familia. De hecho, la mercantilización proporciona una manera individual de querer o no querer determinados elementos de la vida infamiliar. La existencia de estos sustitutos mercantiles deviene una forma de legitimar socialmente esta ambivalencia y la tensión que experimenta la familia en el proceso de colonización de la lógica del mercado, y también no solo de la lógica, sino de los tiempos. Me pareció muy interesante para finalizar casi que todas las diapositivas de Edith, pero me pareció muy interesante la que mostraba cómo a lo largo del curso de vida uno va teniendo distintas cargas, ¿no? Así como el estudio está en la primera, el trabajo en lo que llamamos
la población económicamente activa, ¿no? Sin embargo, el trabajo ahí doméstico aparece como una constante, ¿no? Y es obvio, porque es lo que nos sostiene. Y sin embargo, regimos nuestra vida a partir de las lógicas de la vida productiva y del trabajo remunerado, ¿no? Es decir, descansamos cuando salimos del trabajo y trabajamos todo el tiempo que nos piden el trabajo y conseguimos, si tenemos suerte, con los horarios extensos. A esos horarios extensos sometemos a nuestros hijos, están en centros de cuidado infantil, en el mejor de los casos, a veces ni de cuidado, son de guardado, ¿no? Si tenemos la posibilidad de acceder a algunos por la vía del mercado o por algún servicio público, sino también está en manos de niñeras o cuidadoras, que casi siempre son mujeres que contratan a otras mujeres, ¿no? en este proceso. El hogar se transforma en una empresa contratista, que entonces son mujeres y la economía del hogar la que tiene que manejar algo que toda la economía no está atendiendo, ¿no? Que son estas necesidades de cuidado. Entonces la familia se va viendo orillada, ¿no? A cuidarse, a comer, a, como decía Nina, ¿no? El autocuidado. Bueno, el autocuidado es un lujo, ¿no? Yo creo que no podemos a veces ni siquiera hacernos responsables del cuidado de otros, entonces sacrificamos autocuidados para más o menos mal cuidar a otros, ¿no? Entonces, en esa lógica es a la que nos invita a pensar Hochschild a lo largo de casi todos sus textos, ¿no? Dice, la empresa y el trabajo dirigen nuestra organización de vida, ¿no? Y ahí hay que poner un freno, un límite, y es una discusión, un debate que tenemos que dar como sociedad, ¿no? Para terminar, dice, hemos salido de una era en que las mujeres gozaban de poco o ningún acceso al trabajo asalariado para entrar en otra donde la mayoría lo tiene. Obviamente está reflexionando sobre la sociedad estadounidense, ¿no? Pero dice, ¿acaso las mujeres están saltando de la sartén del patriarcado para caer en el fuego del capitalismo? Y esto lo dice en un capítulo que se llama De la sartén al fuego, ¿no? Salimos de un lado para caer en otro que hasta pareciera, si no es peor, quizás igual de malo e injusto, ¿no? También en palabras de Hochschild dice, rescata un refrán, ¿no? Y dice, se necesita una aldea entera. Bueno, es un refrán que se ve que se usa en Estados Unidos, aquí no sé si existe en México, pero a mí me gusta mucho. Dice, se necesita una aldea entera para criar a un niño, ¿no? Entonces, un poco es también pensar en qué tipo de aldea, ¿no? ¿Qué tipo de aldea estamos generando, ¿no? En donde criamos a las nuevas generaciones, en donde nos criamos a nosotros, cuidamos a los otros, ¿no? Y creo que el debate sobre la agenda de cuidado y sobre establecer políticas y un sistema de cuidado es un debate que realmente Joan Tronto, que viene de la ciencia política en Estados Unidos, dice, bueno, el tema de cuidados es un freno al neoliberalismo, ¿no? Porque verdaderamente es tocar patas muy sensibles, ¿no? de la sociedad mercantilizada, individualizada, nos hace pensar de otra manera. La corresponsabilidad es una manera distinta, ética de pararnos en el mundo, ¿no? Es decir, antes nos parábamos y nos parecía muy lógico la especialización, ¿no? La especialización de las actividades por sexo, ¿no? Bueno, es muy eficiente, los hombres hacen esto, las mujeres hacen... Pensarnos con corresponsabilidad y la sociedad en una agenda de corresponsabilidad de cuidados es verdaderamente un salto ético, un debate moral que creo que todos debemos dar como sociedad y que no va solo en cómo financiar guarderías o si formalizamos el empleado doméstico, que obviamente, digamos, porque parte también del ninguneo hacia el trabajo doméstico es que incluso el trabajo doméstico remunerado se mal remunera y se realiza en condiciones de precariedad, pero no es el único trabajo que se ningunea. No sé, el trabajo agrícola, campesino, se hace en condiciones a veces de esclavitud también, ¿no? Es decir, entonces, eso no es agenda de cuidado, eso es agenda de derechos laborales. Pero no podemos dejar que las familias que ni siquiera ganan para reproducir su propia fuerza de trabajo, pagar la vivienda, la salud, los medicamentos, la ropa, la comida, entonces tengan que pagar servicios mercantilizados para que les puedan cocinar, o si no, no tienen para comer porque no tienen tiempo, ¿no? Es decir, es una manera de pararnos distinto en la lógica no solo del mundo no productivo, porque esto es productivo,
¿no? Y ponerlo en comunicación con la economía productiva, y yo creo que es una agenda tan cuestionadora, rupturista, como a veces los debates sobre la sustentabilidad, ¿no? Y el tema del ambiente, que dice hay que poner un parate al freno de la producción, quizás no hay que crecer, no, sí hay que crecer sustentablemente. Bueno, así como hay esa agenda de los más conciliadores y los más radicales diciendo no hay manera, ¿no? El calentamiento global se termina si apagamos un poquito la máquina y no si solo bajamos la intensidad, ¿no? Entonces hay que consumir menos. Bueno, lo mismo pasa con la agenda y el debate sobre el cuidado al centro de la sociedad y al centro de la economía, ¿no? Es un cuestionamiento y hay que animarse a darlo en ese sentido y a pensar también en términos utópicos, ¿no? Vidas posibles, mundos posibles, nuevas formas de organizarnos en donde las nuevas generaciones gocen de mejor, de mayor justicia y también de mayor cuidado, ¿no? Porque lo que vivimos a veces es una sociedad y una economía del descuido, ¿no? Y eso es parte de lo que hay que animarse a reflexionar. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Karina, por estas reflexiones, provocaciones, etcétera, que tomamos y anotamos, ¿no? Porque efectivamente hay muchas aristas para discutir. En el poco tiempo que nos queda, voy a hacer alusión a las preguntas que nos hicieron llegar. Muchas gracias. Creo que hay dos grandes preocupaciones en las preguntas. Una es respecto a las políticas públicas, ¿no? Nos preguntan por aquí, ¿qué debería incluir una adecuada política pública que tenga como población objetivo a las personas que hacen labores de cuidado no remunerado, además del apoyo económico? Asumiendo que hay un apoyo económico. También nos pregunta cómo se está desarrollando la implementación de un sistema nacional de cuidados en México. Y por otro lado, la segunda preocupación tiene que ver con la pandemia, ¿no? Sobre todo si esta fue un espacio que nos ayudó a visualizar más el problema, ¿no? Nos preguntan acá, ¿cuáles serían sus propuestas a raíz de esta desigualdad muy marcada que se dejó en evidencia a partir de la pandemia por COVID-19? Y si sin la pandemia esta perspectiva no hubiera sido tan visible. ¿Quieres iniciar, Edith? Bueno, voy a retomar las preguntas, pero también voy a resaltar algunos elementos de la participación de Nina y de Cari. Me hicieron pensar en el tema de cómo ver el derecho al cuidado, porque hay posturas acerca del derecho al cuidado. El derecho al cuidado, sin también hablar del derecho al tiempo propio, hay feministas que dicen que no resolvería la situación. Pilar Alberti habla de pues esa gran desigualdad de género, y si no abrimos la temática en realidad al derecho a un tiempo propio, va a ser muy difícil atender esta gran desigualdad. Entonces, por un lado está este tema de que no lo tocan muchas perspectivas, o sea, el tiempo propio es una partecita, incluso le llamamos ocio, pero el derecho a un tiempo propio es un elemento central. Luego, en la participación de Nina me puse a pensar que hablé poco de el estar al pendiente o la supervisión. Ese es un elemento muy importante cuando estamos hablando de cómo las personas usamos nuestro tiempo. Y no lo puse casi en las gráficas hasta que escuché a Nina, y que siento que ese es un punto a visibilizar, y que tiene todo un tema de discusión metodológica de cómo lo captamos, ¿sí? Hay quien dice, desde los diarios sí podemos captar
que aparte de estar cocinando, están cuidando a los niños. Sí, pero la supervisión va más allá de eso. La supervisión es una tarea muchas veces constante en el ámbito doméstico y hay toda una reflexión acerca de cómo hacerlo, qué metodología ocupar. Y luego está, pues con lo que empezó Karina hablando de Uruguay. Sí, no solo, Karina nos decía, yo no lo veo como el sistema ya logrado, hay muchos elementos, pero además el ejemplo de Uruguay es un ejemplo muy desalentador, porque estaba el sistema, estaba organizado una manera de entrarle al punto y al tema, pero básicamente se ha revertido en con este nuevo gobierno. No hay presupuesto, entonces muchos de los esfuerzos se estancaron. Entonces, ¿cómo permanecer? Y ahí es donde pues quiero responder a qué debería incluir una política pública. Una política pública tendría que incluir elementos de sostener el sistema de cuidados, o sea, el sostenimiento de un sistema como una obligación del Estado es central, porque si no, pues obviamente podemos de una u otra manera producir algunos servicios para el mercado, mejorar algunos aspectos, pero si no vemos acerca de la sostenibilidad de ese sistema, no hay manera. Y por eso Cari nos decía, pues es que el punto central es ponerlo al centro. Pero ¿qué significa ponerlo al centro? Ella bien nos decía, es una transformación social, es una otra sociedad. Pues sí, eso es lo que queremos. Amaya Pérez por eso dice, el sistema capitalista no nos da para romper esa gran desigualdad. Necesitamos otro sistema. Es rebelde en ese sentido, es súper crítica y creo que tiene en parte razón. Ahora estamos en este sistema, entonces hay que encaminarnos y por eso está toda esta trayectoria de irnos hacia políticas diferentes. ¿Cómo se está desarrollando el sistema de cuidados en México? No se está desarrollando, estamos pensando en poner las bases de la discusión, las bases incluso de que esté mandatado en nuestra Constitución para que no se revierta, porque si no está mandatado, pues fácilmente se puede revertir. Bueno, creo que es lo que quería decir. Sobre la pandemia. La pandemia visibilizó varios aspectos. La pandemia también lo que hizo es de mil maneras repensar nuestra organización social al interior de los hogares, pero también como una organización, eso es lo que quería decir de que los escuché, como una organización que nos involucra. Y por eso Nina hablaba del diamante del cuidado. O sea, no podemos solo resolverlo al interior de la familia. Tiene que estar el Estado involucrado, tiene que estar la comunidad involucrada, pero tiene que estar el sector privado y ese es el que tiene que transformarse. Si no se transforma pues esa parte sustantiva, pues va a ser muy complicado. Bueno, gracias. Muchas gracias.